Hola a todos y bienvenidos al podcast de la GP Chapa. Súbete y acompáñanos a dar una vuelta al circuito de la última actualidad. Para la GP Chapa jugar no hace falta ser un crack, nada más una chapa y ganas de ganar. Hinca la rodilla en la arena, apunta y suéltala, si ese tiro te sale podrás ganar. Diversión, emoción y tensión, en esta carrera vas como un avión. Cuidado en la última curva, no hagas trampa, te vigila la FIC. Si te sales para ti, no habrá un final feliz, no habrá un final feliz, no habrá un final feliz, no habrá un final feliz. Bueno. Bienvenidos todos al podcast de la GP Chapa en su primer episodio. Me acompañan hoy dos campeones, dos grandes campeones de este deporte. Hola Pablo, hola Raúl, ¿qué tal? Buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, por hacer la presentación correspondiente, Pablo, que le tenéis creo que a la izquierda de vuestras imágenes, es doble campeón del mundo de GP Chapa. Vamos. 2008 y 2010, si no me equivoco, Pablo. Sí. Correcto. Y además, como responsable y dueño de McLaren, es el equipo más laureado de la historia de la GP Chapa. Creo que cuenta son 11 mundiales, si no recuerdo mal, contando coches como motos también, ¿no? He perdido la cuenta, más laranatos incluidos. O sea. 11 mundiales, se dice pronto. Y luego a la derecha tenemos a Raúl. Raúl, que fuiste campeón del mundo en 2017, ¿no? Sí, por eso llamarme gran campeón se queda un poco lejos de la realidad. Bueno, bien, ¿no? Al final, campeón del mundo no es una cosa sencilla. O sea, que haberlo conseguido una vez ya tiene su mérito. Sí. Muy bien, pues nada, bienvenidos a los dos y gracias por compartir con nosotros este primer podcast de la GP Chapa. Veremos cuántos más podemos hacer. Y bueno, tenemos varios bloques, varias temáticas para compartir hoy. El primero, lógicamente, como estamos a 10 de abril, tiene que ser el coronavirus, ¿no? Entonces, ninguno de los tres creo que somos expertos en microbiología ni en pandemias, pero bueno, leemos muchas cosas, nos enteramos de muchas cosas y al final esto es una conversación entre colegas. Así que nada, voy a dar la palabra a cualquiera de los dos que quiera empezar. Y me gustaría un poco que empezáramos con un análisis de una lectura de la situación actual, ¿no? Si cojo los últimos datos, estamos alrededor de 1,6 millones de contagiados a nivel mundial y casi 100.000 fallecidos. Estamos cerca de la barrera psicológica de los 100.000 muertos. No sé, cualquiera de los dos, ¿qué lectura hacéis, ¿no? de la situación actual? Bueno, si queréis empiezo yo. Además, probablemente es un tema de los que más les apasiona. Siempre a nivel de puro aficionado, eso hay que remarcarlo un montón. Cualquier cosa que digamos aquí hay que contrastarla, cada uno debe investigar, ¿no? Pero sí que es un tema que nos ha molado desde el principio. Hemos compartido un poquito más allá quizá de lo que se da en los medios, en la prensa general, buscando un poquito más pues a nivel comunidad científica, qué es lo que se iba diciendo, cómo avanza la situación, qué avances nuevos se van sabiendo. Desde mi punto de vista y atendiendo a toda esa información que uno encuentra, las cifras que tú has dicho, aunque sean las oficiales, se prevé que están lejísimos de la realidad. Por ejemplo, el número de contagiados, 1,5 millones, eso solo es lo que hay en Madrid, seguro, o más. Entonces, yo creo que nunca sabremos hasta qué punto la magnitud de lo que está sucediendo. Quizá solo lo podremos saber en cuanto a la letalidad que ha tenido el virus, o la mortalidad, ¿no? Que la mortalidad se refiere al conjunto de toda la población. La letalidad es solo de las personas infectadas. La mortalidad podremos saberla el año que viene cuando comparemos defunciones de 2019 con las de 2020. En todos los países, en comunidades, o sea, yo creo que será la única manera de tener una cifra, porque es muy complicado. Son números que lo que se está ofreciendo está muy amortiguado. Muy bien, Raúl, ¿tu visión? Pues nada, como dice Pablo, como decimos, sin ser expertos, como también se puede hablar y está de moda hablar un poco
con lo primero que se te pase a la cabeza, obviamente la gravedad sin entrar más en la gravedad de la situación, que es incuestionable, dando un poco la visión personal de cómo lo llevo yo, sería suscribir aquella frase de es el punto en el que cualquiera menos preocupado te parece un inconsciente, cualquiera más preocupado que tú te parece un hipocondriaco o un rayado. Siempre con la perspectiva de que luego de saber asumir en el futuro en qué estabas equivocado en cierto punto y en qué has mejorado y en qué no. Entonces, pues nada, a ver dónde nos lleva esto y luego también otra reflexión es el hecho eso de saber si, como esto no se sabe, si a lo mejor yo hoy estoy infectado, pero todavía no lo sé porque no he desarrollado síntomas, o incluso ponerte en la típica pensamiento egocéntrico de yo soy el superhéroe típico asintomático, que lo mismo soy portador, pero como mi cuerpo, mi sistema inmune es la hostia, no estoy ni desarrollando nada, pues a saber qué es lo que tienes dentro y qué es lo que no. Sí, no, es lo que recomiendan los expertos, ¿no? Ponernos en una actitud de autocuarentena y dar por hecho de que estamos infectados y evitar que eso se propague más, ¿no? E intentar tomar las medidas necesarias para evitar, si fuéramos portadores, que lo contagiáramos a más gente. Desde luego que a nivel social esto está sirviendo como experimento para que cada uno se quede retratado, ¿no? Estas personas que les ha dado totalmente igual y se han ido de Madrid al pueblo o a la playa, quienes con demasiado exceso también se lo han tomado demasiado en serio, ¿no? Que cada uno se acaba, y tanto a nivel individual como incluso, me atrevo a decir, incluso en países, ¿no? A nivel países, cómo está cada país respondiendo, cada líder político, cómo se está quedando retratado el tema de Gran Bretaña con el señor Boris, ¿no? Y el tema de la inmunidad de rebaño, como lo llaman, es la traducción literal, ¿no? Que es inmunidad de grupo. Ostras, cada uno se está quedando. Sí, Bolsonaro. En esa línea justo iba mi segunda pregunta, que era... Genial, me he adelantado. Sí, no, os habéis adelantado, exactamente. Que era un poco vuestra visión en cómo habéis visto la evolución de la pandemia, porque parece ser que incluso líderes como Bolsonaro, como Boris Johnson, como estáis comentando, incluso el propio Trump, que al principio eran muy escépticos, parece que poco a poco todos van entrando al redil, ¿no? Y al final, de una forma o de otra, a lo mejor más o menos consecuentes o de una manera más o menos drástica, pero todos los países parece que van tomando medidas, ¿no? De una manera o de otra. Es que no queda otra. O sea, en el momento en el que la realidad te pega una hostia en la cara, no actuar no es una opción. Y lo malo es cuando por miedo a otros aspectos como la economía o cualquier otro, el miedo y la hostia ha llegado tarde, porque la hostia se la ha llevado todo Dios en todos los países tarde, pero la cosa está, una vez que te la has llevado, si reaccionas o si pones la otra mejilla para que venga otra. Hablabas de Trump, yo sí que creo que lo de Estados Unidos va a ser la hostia. O sea, va a ser, yo creo que lo mismo no está ni a niveles, bueno, claro, estoy hablando otra vez sin saber, pero lo mismo no llega ni a los niveles que pueda haber en Latinoamérica y en países con una menor capacidad económica o capacidad sanitaria, pero en Estados Unidos, fíjate solo lo que pasa en Nueva York, va a ser la leche. O sea, no... ¿Creéis ahí que eso es extrapolable a otros núcleos de población? Porque al final Nueva York es lógico que el crecimiento sea más exponencial porque hay más gente congregada en poco espacio. Uno de los problemas que puede tener Estados Unidos, o de las ventajas en este caso, es un poco la despoblación que tienen en grandes áreas. Al final, pues hay ciertos estados donde el número de personas por metro cuadrado, por kilómetro cuadrado, es muy bajo con respecto a Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, este tipo de ciudades, y eso a lo mejor puede jugar en su favor, ¿no? De que a la hora de el número de contagios, las relaciones sociales se puedan limitar más y no crezca tanto como en este tipo de ciudades donde al final están muy masificadas. Pues mira, justo ayer escuchaba que Nueva York está siendo objeto de estudio porque sí que es cierto que el contagio está siendo exponencial, igual que en Madrid o que en Milán,
pero la mortalidad está siendo muchísimo más rápida. La aceleración de mortalidad es enorme, porque en cuanto a días que pasan desde que la persona es ingresada hasta que muere. Aquí en España está siendo en plan de que se ingresa a la persona cuando lleva aproximadamente 8 días desde que se contagió, al 8.º día cuando cae en barrena y necesita entrar en la UCI, y para que salga de la UCI son aproximadamente 10 días. Y en Estados Unidos se están encontrando con que cuando esa persona es ingresada o entra en la peor fase de la enfermedad, a los 3-4 días muere. Y eso sí que está siendo por la falta de atención médica, por falta de respirador, porque son personas que no se les está ofreciendo salud, ¿no? Por el tema del seguro, de una sanidad no universal como hay en Estados Unidos. Entonces, sí que es importante este dato, que el número de contagiados probablemente vaya a la par, pero la mortalidad es mucho más rápida y mayor, por lo tanto. La letalidad va a ser mucho mayor. Claro, es evidente, por otro lado, si no hay una atención sanitaria pronto. Uh-huh. Y respecto a la posible comparativa que podamos hacer con casos como Corea del Sur, porque al final Corea del Sur también tiene núcleos de población bastante grandes, que sí que, bueno, culturalmente pueden tener ciertas maneras de vivir, maneras de interaccionar, que les haya podido evitar el contagio, pero parece que allí apenas han tenido que tomar medidas, la propia gente, la propia cultura se ha ido adaptando o ya estaba más preparada para este escenario y apenas suben el número de contagios y el número de fallecidos día tras día. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias entre un país tan occidental? Porque al final, incluso estando en Asia, ha sido un país súper occidentalizado, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser las principales diferencias entre un San Francisco y un Seúl? Según tengo entendido, la estrategia yo creo que ha sido totalmente distinta. O sea, ellos han tirado en primer caso a hacer test, a identificar a gente contagiada y evitar el contacto de esas personas. Y es una estrategia que les ha salido bien y lo mismo la han tomado como podían haber tomado otra y ha dado la suerte de que ha sido la correcta para su caso y ha salido bien. Y luego, por otro lado, también se habla de que tienen precedentes previos con el SARS y otros virus que ya por la zona pegaron fuerte y yo creo que tiene un poco la experiencia de aquella vez. Uh-huh. Yo, para romper el mito, un poquito con el tema de Asia, porque es verdad que yo desde hace años me gusta mucho, a mí la cultura china sí que me interesa y lo sigo mucho. Y sigo a youtubers españoles que viven en China. Y cuando empezó todos estos primeros contagios, por ahí en enero, que se empezó a hablar, ahí tenemos un poco sí que mito con que el asiático es muy obediente y esto hasta cierto punto es verdad, pero lo primero que hicieron en China cuando el gobierno empezó a pedir que la gente no se moviera, la gente salió disparada de Hubei y se fueron corriendo de Wuhan. Uh-huh. Porque vieron que se iba a cerrar esa región, que se les iba a aplicar la cuarentena y salieron disparados contra las recomendaciones del gobierno, que ya se estaban empezando a mover, ¿no? O sea que al final ha sido bastante parecido a lo que ha pasado aquí. Hasta que no se ha impuesto la norma, no se ha obedecido. Creo que Corea del Sur no ha sido tanto así. Creo que en Corea del Sur sí que es verdad que se pidió a la población ese distanciamiento y la gente por sí solo lo hizo. Pero en China no tanto. En China no son tan rebaño como nos creemos, como nos suelen decir. Sí, de hecho salían las imágenes, ¿no? Ayer o antes de ayer, cuando se levantaba la cuarentena en Wuhan, de miles de personas haciendo cola para coger el tren. O sea, en cuanto han tenido la posibilidad, nos imaginamos nosotros perfectamente a los españoles haciendo cola para ir a la playa. No, es que no también lo imaginamos. Lo hemos visto. Lo hemos visto. Es que también hay que entender que China es tan grande y hay tantas regiones y a nivel cultural hay tanta diferencia de unas regiones a otras que por ejemplo, la zona de Wuhan, en la región de Hubei, se dice que son pícaros. Dentro de, ¿no? Igual que, por ejemplo, nosotros decimos que los andaluces pues, son muy alegres y los catalanes son, pues entre ellos, dicen que los de Hubei son muy pícaros. Y quizá ellos sí que han sacado esa picaresca de coger y salir en cuanto han podido, ¿no? Entonces, que hay mucha diferencia entre los propios chinos, porque hay tantos y es tan grande.
nosotros lo metemos todo en un mismo saco, pues son confucianismo, siguen la norma, el gobierno es el padre. Bueno, cuidado, ¿sabes? Cuidado que no se puede generalizar con una población tan enorme, tan grande. Muy bien, bueno, pues un poco a raíz del comentario que ha hecho Raúl de los test, ¿vosotros qué opináis en cuanto a que lo que se dice en algunos sitios, ¿no? Que la letalidad es mayor en unas zonas u otras, ¿no? Porque yo miraba la gráfica de contagiados con, lógicamente, al final menos datos reales, ¿no? Por todos los que son asintomáticos o los leves, que no tienen que ir al hospital, entonces no se le hace la prueba. Y comparas con la gráfica de fallecidos y parece una relación, parece que hay una relación bastante clara, o sea, siguen tendencias muy parecidas, por lo menos con los contagiados que hay ya certificados y el número de fallecidos. Cogiendo un poco también estudios como el del Imperial College, que, bueno, líderes como hablábamos, como Boris Johnson, lo han tomado muy en cuenta a la hora de tomar medidas, se podría hablar de que con los datos que tenemos, la letalidad, incluso extrapolándolo al número de contagiados reales, bueno, en este caso ya hablaríamos de mortalidad, ¿no, Pablo? Pero estaríamos hablando de a lo mejor de un 0,7%. ¿Vosotros qué opináis? O sea, porque está claro que ya no se puede hablar de que esto es una gripe, aunque es verdad que ha habido otros coronavirus en la historia y que, bueno, quizá no hayan tenido el vector de contagio que tiene este, o a lo mejor han sido incluso más peligrosos, ¿no? Más mortíferos, pero no sé, ¿vosotros qué opináis con respecto a eso que se dice de que en algunas zonas el virus es más sensible o incluso menos peligroso que en otras? Bueno, pues si quieres me lanzo yo, Raúl. Y dale, yo en a ver, yo creo que el virus, cuando se le empieza a comparar con una gripe, es porque en cuanto a datos puramente médicos, es cierto que la letalidad es muy baja, comparable a la de una gripe. Lo que no se tuvo en cuenta, y por lo que vino y por lo que esto nos vino de esta manera, de este golpe, porque además yo he estado revisando, yo soy muy friki, ¿vale? Yo he estado revisando podcasts y artículos previos al 9 de marzo en España, ¿no? De que aquí es cuando salta la liebre el 9 de marzo, pues de finales de febrero, tal. Y en general los divulgadores científicos y la gente que estaba muy puesta en el tema, ellos daban estos números, que son ciertos, ¿no? Daban a nivel, pues la letalidad es del 0, tal, cuando no hay intervención médica sube, tal. Y es algo matemático y tangible. Lo que nadie se podía esperar era, o lo que no nos esperamos, luego si quieres analizamos por qué. A mí sí que me gustaría hablar un poquito de qué nos ha pasado a Occidente frente a Oriente. Lo que no nos esperamos era qué pasa cuando todos esos contagios, todas estas personas enfermas vienen a la vez y saturan el sistema sanitario, todos a la vez, porque no se contó con que el virus era tan contagioso. ¿Cómo podía infectar a toda la población casi a la vez? Si no hubiéramos hecho cuarentenas, yo estoy convencido que a día de hoy el 70-80% de los españoles ya lo habríamos pillado, porque tiene una velocidad demencial. En cuanto a lo que tú preguntabas, pues es que cambia mucho la letalidad cuando no hay una asistencia médica. O sea, la atención médica es la diferencia entre ese 0,8% de letalidad, 0,6%, hasta en Corea del Sur creo que fue del 0,09 o niveles muy bajos. Y se te dispara hasta el 1%. Cuando se habla de que en Italia hay un 10% de letalidad, eso no, es imposible. Ese 10% de letalidad es en cuanto a las personas ya ingresadas, que se les ha pasado el test. Más o menos aproximadamente son personas ingresadas. Y es verdad, personas ingresadas 10% caen, ¿no? En España estaban en torno al 8%. O sea, vamos viendo que es cierto que a las personas ingresadas que no se les puede dar una buena atención médica, ese porcentaje se dispara. A nivel global andaría en cuanto al 1%, pero es que el 1% es una pasada. Es una mortalidad muy alta frente a esa cifra tan más baja cuando sí hay una atención médica. Era lo que no nos esperábamos. Pues que la enfermedad sin atención estamos a niveles pues, previos a la industrialización, ¿no? Es como la sociedad se está enfrentando a este virus sin los recursos médicos que así había hoy día. Al final ese es el problema. Sí, bueno, y que la gente sigue enfermando de otras cosas. Entonces, si satura el sistema sanitario, ya no solo la gente que se va a morir de coronavirus o de
cosas adicionales al coronavirus, Exacto. sino la que le da un ataque al corazón o cualquier otra cosa. Porque, entre otras cosas, y siguiendo un poco con el hilo de Pablo, yo creo que no somos conscientes de cuánto dependemos del sistema sanitario. Es decir, creemos que en el tiempo en el que vivimos hemos ganado cierta esperanza de vida porque lo hizo un mago y por X motivos. Pero la verdad es que tenemos la esperanza de vida porque cosas tan comunes como hacerse un corte y desinfectarte es algo que tenemos ahora y que si hay una pequeña complicación, tú vas a ir a urgencias, vas a ir a algún sitio y te van a atender para que eso no se complique. El problema es cuando no te lo tratas y se complica, que muchas cosas que nos parecen mínimas, una complicación puede ser morir, igual que una gripe como esta, para alguien con un problema respiratorio de una edad, que se complique implica que se dispare la mortalidad. Por eso se está también comentando ahora que el modelo sanitario, a pesar de que en España es muy bueno y que siempre es mejor el sistema público al privado, se está comentando que uno de los fallos muy grandes es el entender el hospital como tal, como un lugar donde va todo el mundo que está enfermo y hay diferentes áreas donde se trata cada enfermedad. Que lo óptimo sería que hubiera espacios más pequeños, no hace falta que sean edificios tan inmensamente grandes como hay algunos, espacios más pequeños pero dedicados a cada enfermedad. ¿Por qué? Porque en una situación como esta todo el mundo se ve afectado. Está habiendo pacientes de leucemia que no están acudiendo. O sea, ya veremos dentro de unos meses toda la detección precoz de cáncer que se ha frenado. Esto luego va a traer personas que van a padecer la enfermedad, que ahora mismo, ¿no? Que en una situación normal se les habría detectado, se les habría tratado, y ahora no. O sea, hay pacientes que se les está recomendando que no vayan a los hospitales. ¿Por qué tenemos ese modelo de hospital centralizado? Es una locura, en realidad, pues nos damos cuenta ahora, ¿no? Aunque sí que es verdad que yo esto ya lo vi, hay un canal que se llama Economic Pills, un canal de YouTube, que es muy de andar por casa, con dibujos así muy artesanales, pero explicaba esto, porque cómo sería un modelo de sanitario mucho más lógico, y podéis buscarlo, y explicaba cómo debería de funcionar. Si este vídeo tiene años, si ese modelo se hubiese aplicado y existiera, no habría el problema que hay ahora. Que además, hilando con lo de antes, esto va a disparar también mucho más la mortalidad. Bueno, no sé si dispararla, pero sí aumentarla, eso es evidente. Y también al final la única forma de comprobarlo va a ser ver defunciones de marzo-abril 2019 y defunciones de marzo-abril 2020. Lo sabremos así. ¿Y qué opináis? Porque al final, ayer por ejemplo leía que ya habíamos pasado el pico de la curva y el pico también de saturación de las UCIs. Entonces, en línea a lo que estabais comentando ahora, ¿podíamos haberlo organizado de otra manera y haber evitado incluso el pico de las UCIs en algunas comunidades autónomas? Porque, por ejemplo, yo tengo un compañero que vive en Huelva y a mí me dice que en Huelva los hospitales están a mitad de carga y que allí no ha habido tanto número de contagios, que la gente está más tranquila. No sé, quizá podríamos haber hecho una red distribuida en las diferentes comunidades autónomas como se ha planteado, pero que yo creo que no se ha llevado nunca a cabo con el tema de los trenes medicalizados y demás, para haber repartido un poco más la carga de alguna manera y haber evitado el pico de las UCIs en ciertas comunidades autónomas muy concretas donde se ha llegado a esos máximos. Esto es un melón, porque entonces ya entramos incluso en tema político del tema de las autonomías y demás, que entiendo que tampoco es el debate ahora y que es un debate que enciende a mucha gente, pero lo que yo no sé, o sea, por desconocimiento, es la facilidad para el traslado de material de una comunidad con sus competencias a otra comunidad con otras competencias, o sea, con la misma competencia, pero por parte de administraciones distintas, o del traslado de pacientes graves, qué posibilidad o no habría para poder llevar pacientes a comunidades vecinas. No sé cómo... Sí, al final se choca con un problema burocrático, ¿no? Cuando no debería, en una situación así, no debería haber trabas burocráticas, ¿verdad? Claro, es cierto que... Sí, dale, Pablo. Es cierto que al final es un plano político, porque las medidas son de brocha gorda, ¿no? Es cerrar el país, pum, pum, pum.
¿Por qué? Si, como tú has dicho, en Huelva hay menos casos, ¿por qué no puede seguir habiendo un motor de la economía fuera de Madrid y que Madrid quede cerrada, ¿no? Es verdad que esto, capitán a posteriori, ¿no? Ahora lo vemos y es fácil ver un montón de soluciones que se podían haber hecho distintas. De otra manera, pues a lo mejor no hubiera hecho falta hacer reclusión en toda España, quizá no hubiera hecho falta, y adoptarla de otra manera. Así se hizo en China, por ejemplo. China, Hubei, la región de Hubei, que además, si miras el mapa, la región de Hubei parece muy pequeñita, pero tiene más habitantes que toda España. Es como si coges a Murcia, ves el mapa, y dices, pues Murcia es una región muy pequeña, pero es que, claro, con las dimensiones que tiene China, hay 60 millones de habitantes solo en Hubei, ¿no? En esa cuadradito chiquitito dentro del país. Pues ahí se cerró Hubei y el resto del país, con ciertas limitaciones, pero tiró de la economía, médicos acudieron de todas las provincias para ayudar a que las UCI no colapsaran, ¿no? La construcción de esos hospitales. O sea que sí que había ese precedente, y había esa idea, pero bueno, yo creo que aquí hay un problema cultural en cuanto a no haber adoptado o imitado qué es lo que estaba haciendo Asia. Luego, si quieres, sacamos ese plano cultural. No, a ver, no quería abrir el melón de político, pero sí que es cierto, Complejo. y bueno, entiendo que es complejo y puede ser complejo desde mi punto de vista a nivel europeo, porque al final somos diferentes países, diferentes culturas, pero que al final a nivel de autonomías en España no exista esa flexibilidad, que al final de una manera muy rápida y muy simple, pues se podría haber derivado, igual que se ha hecho a nivel local. O sea, aquí en el Hospital de Torrejón todas las maternidades se derivaron a la segunda semana porque el hospital estaba saturado y no podían dar un buen servicio y se derivaron a otros hospitales que estaban más liberados en ese sentido. ¿Por qué no se pudo hacer lo mismo entre autonomías con ciertos tipos de enfermos, ¿no? Para poder derivar a urgencias que podrían estar más disponibles en otras comunidades autónomas? Pero bueno, tampoco quiero abrir ese melón. Otra cosa que quería preguntaros, ayer también leía que decían que en las zonas calurosas la capacidad de contagio era menor y que de hecho en el verano de España, de estar en una ola de calor varios días a 37, 38 grados, otros coronavirus, la posibilidad de contagio se reducía hasta en 1000 veces por efecto de esas altas temperaturas, ¿no? Y que de hecho ese caso, ese escenario, ya se estaba viendo en sitios donde había mucha densidad de población, pero no estaba viendo ese contagio tan acelerado como en otras zonas, ¿no? Y ponían de ejemplo la India o Brasil. Yo no sabría decir si es porque están todavía en una fase muy inicial y ese crecimiento lo veremos, o si creéis realmente que el tema de la temperatura y que cuando llega aquí el verano va a ser también un valor significativo, ¿no? Y un escenario que al final a lo mejor nos permita retrasar esa segunda ola de la que todo el mundo habla a épocas más frías y a partir de octubre. ¿Cómo lo veis vosotros? Raúl, si le quieres dar caña, si no me lanzo yo. Empieza tú, que le estoy dando vueltas. A ver, lo que es cierto es que los rayos ultravioleta rompen la estructura del virus. Entonces, en la medida en la que esté dando el sol sobre superficies, de ahí se va a quedar limpio, ¿no? En cuanto a si el calor tiene algo que ver, aún no se sabe. Es muy pronto. Al final es el debate de si se va a volver estacional este virus. Porque eso es el significado de cuando hay partes con calor, hay menos, en las zonas frías hay más. Eso es cuando un virus ya se ha vuelto estacional. Entonces aún no se sabe, es muy pronto. Es cierto que la humedad también le afecta al virus. Cuando hay un ambiente más seco, el virus tiene menos capacidad de contagio. Así que es probable que así sea. Pero en cuanto a la temperatura, se están diciendo muchas cosas que con el tema de la temperatura, de tomar bebidas calientes, cosas así, que no. El cuerpo está a 36 grados de media y cuando hasta con fiebre llega a 40 y el virus está muy a gustito dentro del cuerpo, o sea que a más de 60 grados el virus no muere. Así que lo que es temperatura no nos va a ayudar. Tema sequedad, pues se verá. Que si es así, pues cuidado porque irá a menos,
pero cuando vuelva el invierno volverá como una segunda ola, que también es muy probable. O no, vamos, puestos ya a especular, lo mismo dicen, vale, hace calor, no es menos, el virus sobrevive menos, pero llega el verano y no sé este año cómo será, pero empieza el tema festivales, terracitas, lugares multitudinarios y además lugares multitudinarios en los que los planes empiezan a ser ya a unas horas, no a las 4 de la tarde, cuando el virus se podría achicharrar, sino que tenemos un ocio muy de ser muy sociable, de muchos planes, macro planes, y lo mismo lo que pierde por un lado se gana por otro. Entonces, no sé, es especular, pero habrá que ver. Incluso ahora mismo, en países que comentaba Alberto, donde ya hay cifras, tal, incluso ahí es especular, porque todavía no hay la suficiente cantidad de datos como para poder ver, pues mira, es que en Australia está habiendo menos contagios, sí, pero es que es muy pronto. Y además las cifras que nos están llegando están alteradas, porque hay intereses, no se están contabilizando casos de la manera que se deberían contabilizar, no hay test suficientes. El número de fallecidos, estos sí se cuentan y estos no. Con cada país sigue su criterio. Entonces, ni siquiera a nivel estadístico esas estadísticas sirven ahora mismo. No, es especular. No, al final, el pensamiento que se me viene a mí a la cabeza, si al final el tema del calor y de las temperaturas no es un factor diferencial, es que la situación dentro de unas semanas en África, en la India, en estos sitios que están inmunodeprimidos, que tienen problemas para el acceso a la sanidad, si al final este factor, que es un poco lo que les puede ayudar, no es algo que marque la diferencia, va a ser una situación dramática en esos países. A la vez, sí. Como decía, no creo que sea la misma cultura, entrando simplemente por el punto de vista económico o de ocio. O sea, no me imagino que ahora en la India, por ejemplo, su mayor problema sea tener que chapar festivales veraniegos, porque si no la gente, por mucho calor que haga, iría y se contagie. Yo creo que pasa un poco la inversa de lo que decías con Estados Unidos, volviendo un poco al tema de antes. Sí que es verdad que son núcleos urbanos más masificados, pero no sé si la cultura de vivir en sociedad y de relacionarse es la misma. No he estado allí, no soy experto internacional ni sociólogo y no sé seguro cómo se relacionan, pero me da esa sensación. En cambio, por ejemplo, en Estados Unidos sí que es verdad que hay núcleos mucho más dispersos, pero creo que están mucho más acostumbrados hasta para coger el coche, y si te tienes que recorrer 10 kilómetros para ir a la bolera o a tomarte un batido, sé que lo hacen. Y en cuanto a eso les cuesta menos tirar del rollo social, aunque vivan en medio del páramo y tengan que cogerse la interestatal para ir a la ciudad grande más cercana de compras. Pero todos hemos visto imágenes de indios, hindúes, hacinados en trenes y no veo desinfectando las calles. Al final son núcleos muy, muy grandes de población y esa población, si no quieren parar la economía, que eso al final es un impacto enorme, tendrán que seguir trabajando y tendrán que seguir cogiendo el tren. Salía ayer también que el metro de Japón y el tren de Japón estaba lleno hasta los topes. A la gente, pues como hemos visto las imágenes típicas, ¿no? Empujando a la gente para poder entrar a los vagones. Esa situación, vale, a lo mejor no te pilla en un festival, pero te pilla yendo al trabajo. Bueno, en la India han salido los policías con unos cascos cojonudos, con el virus que parecen los malos de Mad Max. Si no lo habéis visto, si eso no para el virus, yo ya no sé cómo apañarlo. Yo creo además nos olvidamos que en países en vías de desarrollo el hacer reclusión y el meterte en casa no es una opción, es un auténtico privilegio que estamos teniendo nosotros, porque allí hacer esa reclusión te supone morirte de hambre para muchísima gente de todo el mundo, pero sobre todo en países en vías de desarrollo, ¿no? Porque aquí en España también hay gente, yo con los colectivos con los que trabajo, hay personas que están saliendo a la calle. Siguen saliendo a la calle porque tienen que entrar dinero en casa, tienen que llevar comida. Y en países como la India, por ejemplo, es que es inviable hacer una reclusión, porque esa gente, ¿qué hace? Al final se presenta una paradoja enorme y te tienes que dar cuenta de la suerte que tenemos nosotros de poder estar en casa. Una suerte enorme, a pesar, ¿no? con todo lo que esto va a conllevar, que va a ser catastrófico a nivel económico,
pero joder, somos unos auténticos privilegiados en ese sentido, ¿eh? Claro, al final entiendo que el factor cultural tiene impacto a la hora de las medidas que se adoptan, pero también depende de qué otras medidas puedas complementar que impacten o no a la economía para poder de alguna manera acompañarlo. O sea, aquí podemos meter a los hijos en casa y podemos hacer un confinamiento prácticamente total porque se han adoptado otra serie de medidas también, como el paro de servicios no esenciales estas semanas, que tiene un impacto muy grande a la economía, pero al final es eso, ¿no? Al final es hacer sacrificios en un lado, pues te puedes acompañar también de sacrificios en otro lado. Mi preocupación es eso, cuando no tienes esa posibilidad, ¿no? En la India a lo mejor no tiene sentido meter a los hijos en casa, ¿no? Porque al final, si millones de personas están todos los días yendo a trabajar, aunque no se vayan de festival o no se vayan a comprar al centro comercial todos juntos, eh, al final es eso, ¿no? Una cosa no compensa a la otra, ¿no? Y se ven en una situación muy dramática. Sí, que al final el virus lo vas a meter en casa igualmente. Por mucho que esa gente esté metida en casa, el virus, con que un solo miembro de la familia ya tenga que trabajar, ya lo va a traer. Claro. Eso Yo es. cuando decía que cada país se está retratando, también iba en este sentido, ¿no? En que, por ejemplo, Bolsonaro, habéis visto la campaña que hizo de Brasil no puede parar. Y no sé si a través de su hijo, ¿no? Que no lo hizo él directamente, pero la campaña ha venido de las esferas, ¿no? De gobierno. Que al final la justicia brasileña ha tenido que meter mano y prohibir este tipo de lemas y de publicidad, ¿no? Pero digamos, ¿no? Como que Brasil no puede parar. Además, llegó a comentar en plan que es que su gobierno peligraba. Pero ¿a quién le importa su gobierno, señor? ¿Sabes? Como al final aquí se mezclan intereses y siempre esto sí que es entrando en un plano político, pero no de cómo hacen las políticas, sino esa balanza que hay entre la vida y la muerte e intereses económicos, que hay que tenerla muy presente, porque solo defender la vida y la muerte, ¿no? Al final acaba también generando más muerte. Si nos olvidamos de todo el plano económico y paramos la producción de medicamentos, ¿no? Paramos toda la producción, paramos producción de medicamentos, paramos... Joder, también hay gente que se va a ver afectada e igualmente va a morir. Entonces hay que encontrar un punto de equilibrio que es muy difícil, muy complejo y que yo no quisiera estar en el lugar de decidir a qué nivel ponemos la balanza, pero está claro que está habiendo países que están buscando ese equilibrio, ¿no? Como España, como en general Europa. Hay países que no van a cerrar un Burger King, como se ha hecho aquí, va a cerrar Burger King en Estados Unidos. ¿En qué cabeza cabe eso? Y hay países donde lo último que importa es la vida humana. Es verdad que es muy atrevido decir esto, porque tampoco yo sé la realidad de cada país y sé que la información que nos llega aquí está muy, muy sobada, ¿no? Pero bueno, me puedo hacer una idea de lo que está pasando en la India, de lo que está pasando, ¿no? En Pakistán, lo que está pasando en Irán, ¿no? En Irán ya se va sabiendo cosas, porque ellos además empezaron muy pronto. Y ostras, es que el valor de la vida humana es muy distinto en cada lugar. Sí, yo lo que creo, al final, lo que creo que nos ha dejado claro ya la experiencia y los 2 meses aproximadamente que llevamos conviviendo con este escenario, es que ese equilibrio ya no se puede justificar, o el no adoptar medidas ya no se puede justificar por el hecho de que al final hay gente que muere todos los años de otras cosas, incluso se hablan de más cifras, de muertos por contaminación, por tema de, pues eso, cardiovasculares. Al final yo, por ejemplo, cuando miraba las cifras de España, no ahora, porque ahora ya es evidente que hemos superado cifras de la mayoría de problemas comunes o de enfermedades comunes que podemos tener. Es sobre todo el espacio de tiempo en el que ha ocurrido, ¿no? Que si no se llega a tomar medidas, si llegamos a seguir un poco pues lo que empezó a hacer en Reino Unido o Estados Unidos, ¿no? De la inmunidad de grupo, si Reino Unido lleva casi 8.000 muertos en cosa de un mes, ¿qué enfermedad mata a 8.000 personas todos los meses, ¿no? Entonces, creo que al final es lo que lo que hizo caer en el error a muchos líderes políticos, ¿no? De pensar, bueno, esto es algo transitorio, al final las cifras en las que creo que me voy a mover son equiparables a otro tipo de enfermedades, otro tipo de problemas que sufre la gente y bueno, pues ya pasará, pues igual que se mueren por infartos y por otros temas, pues esto será algo igual.
Pero es eso, cuando tú ves las cifras y ves sobre todo lo rápido y en el corto espacio de tiempo que ha ocurrido, es difícil buscar una equivalencia. Yo no lo sé, no sé si habrá alguna cosa que al final tenga un impacto tan grande. Está claro que es peor este año, entre comillas, porque es el primer año, ¿no? Porque nadie tiene inmunidad, porque es la primera vez que pasamos esto, pero ostras, ¿no? Da que pensar si... y un poco ya también para derivar luego el debate en otra línea, ¿no? Pero da que pensar si realmente hemos escuchado en algún momento a los científicos, ¿no? Porque me hace mucha gracia. Yo creo, no sé hasta qué punto aprenderemos de esta experiencia y cambiaremos nuestros hábitos y sobre todo invertiremos en las cosas realmente importantes a partir de ahora, ¿no? Pero es que al principio de todo esto en algunos países lo del tema del coronavirus era como lo del cambio climático. O sea, es como algo, ¡buah! Esto no nos va a tocar, si pasa no va a pillar de lado. No sé, ¿cómo veis vosotros también ese escenario? En España es la primera causa de muerte ya, el COVID-19, la enfermedad. Ahora mismo es la primera causa de muerte. Pues mira, y además así entro en esos temas que sí que quería también tocar porque me viene hilado perfecto. Cuando la comunidad científica occidental empieza a observar el problema, se centra en ese apartado numérico, que es totalmente cierto, ¿no? Y viene esa calma y nos infunden esa calma. Además es que a mí me pasó, y nos pasó en general a todos, excepto a los colaboradores de Cuarto Milenio que dieron en el clavo. Es verdad, o sea, al César lo que es del César, dieron en el clavo. Luego han metido la pata en otras cosas también y están dando indicaciones que no son correctas, pero en general toda la comunidad científica transmitió un mensaje de calma, la prensa también lo hacía, quizá demasiado, ¿no? Y los políticos estaban muy relajados. Que luego podemos entrar en, joder, pero es que esta gente tiene asesores muy buenos y que cobran un pastizal y por qué no hicieron su trabajo. Vale, yo creo que aquí el problema es un tema cultural. Cuando os comentaba que estuve repasando audios, una de las cosas que más escuchaba era: cuando el virus se enfrente a una sanidad del primer mundo, cuando el virus llegue a Europa y a Estados Unidos y Norteamérica y se enfrente a las políticas que tenemos aquí, a nuestra sanidad, a nuestros recursos, a nuestros medios, etnocentrismo, ¿no? Al final todo daba vueltas en ese etnocentrismo, somos los mejores. No perdona. Al final, a lo mejor ha habido aquí un choque cultural enorme, ¿eh? Y esa ha sido una de las grandes causas del problema. Que creemos que en China tienen una asistencia sanitaria del tercer mundo, o que sus medidas son tercermundistas, o que es un país plenamente en vías de desarrollo, y no. A lo mejor nos han dado una lección de cómo gestionar los recursos, de nivel logístico, de cómo tener preparados, por ejemplo, Corea del Sur, de cómo preparar bien en ese mes previo respiradores, ponerse a fabricar mascarillas y coger fábricas de coches y ponerlas a fabricar respiradores, fábricas de ropa y ponerlas a hacer mascarillas desde un primer momento, ¿no? Eso requiere un nivel de organización privilegiado en todos los aspectos, que aquí no se ha tenido, que aquí no lo hemos hecho. Entonces, claro, cuando la comunidad científica nos decía no pasa nada y se basaban en números y era totalmente aséptico, por debajo subyace una diferencia cultural enorme de mentalidad, de que nosotros somos mejores y lo vamos a afrontar mejor. Y nos hemos dado cuenta que no. Esta es la visión, la lectura que yo hago es esta, ¿no? De tenemos mucho que aprender de Oriente, de la capacidad de organización técnica, logística. Tenemos que bajarnos mucho los humos en cuanto a estos países tienen una sanidad de mierda, no tenemos ni idea, no lo conocemos. Y a lo mejor hay que cambiar un poco la mentalidad etnocentrista que hemos demostrado, porque yo creo que al final el problema y la hostia que nos hemos dado en gran medida ha sido por ahí. Más allá, más que los políticos no han hecho su trabajo, tal, yo les doy el beneficio de la duda porque a mí mismo me ha pasado. Yo, que estaba superpuesto, que estaba siguiendo los canales de, como digo, ¿no? Los españoles que estaban en China, que ya estaban en cuarentena, todo lo que estaba pasando. Y yo estaba muy tranquilo, porque me fiaba plenamente de lo que decían médicos y científicos, ¿no? Estaba muy tranquilo. Me creía que aquí llegaría, bueno, pues que allí se había dado un tsunami y aquí llegaría la ola, ¿no? Yo no me esperaba que no, que el tsunami
se iba a replicar en un país y en otro, iba a ser una réplica detrás de otra. Mi parte, antes de decir mi reflexión, si soy en golpes, mis vecinos de arriba creo que están aprovechando la cuarentena para tirar un tabique. Es muy típico eso. Volviendo también a lo que preguntaba Alberto de cómo vamos a tomar ahora y a partir de ahora las indicaciones y la manera de usar perdonad, de afrontar el punto de vista de la ciencia, de cómo, de los fondos, de cómo hacerles caso a partir de ahora, yo en ese aspecto soy tremendamente pesimista, porque creo que nuestra memoria siempre es muy frágil. Y en muchos, y no solo en el ámbito científico, sino en muchas otras crisis o en muchas otras situaciones políticas o sociales, ha sido el de mal momento, ha coleado un poquito más, pero luego al mes siguiente ha venido lo que estuviera de moda y la gente ya no se acuerda de qué se dijo, qué se hizo o qué habría que volver a hacer. Al menos en el caso de España o de nuestra sociedad occidental o como queráis llamarlo. Pero en ese aspecto soy tremendamente pesimista a veces. La vacuna contra el SARS que se estaba desarrollando se canceló por falta de fondos. Si esa vacuna, que era un esfuerzo internacional, se hubiese mantenido, otro gallo cantaría, porque todas las técnicas que se aplican, aunque no sea la misma vacuna, pero todo ese trabajo ya está dado. Y para la vacuna que hubiera hecho falta ahora, hubiéramos tenido todo ese bagaje ya aprendido y se hubiera desarrollado muchísimo más rápido. Pero cuando se soluciona el problema, se olvida. Y con esto yo creo que va a pasar igual, que cuando se solucione el problema, se olvida. Sí, yo la verdad es que también soy muy pesimista. El ejemplo que pones, Pablo, del SARS, es cierto que, claro, no era un problema tan acuciante y tan importante porque la velocidad de contagio y el vector de contagio no era tan grande, ¿no? Y al final, bueno, pues se pudo controlar, no se replicó tanto, todo ya problema solucionado. Eso ya, pues, para pata para adelante y ya se preocuparán cuando llegue. Pero creo que en esta situación soy tan pesimista que creo que incluso aunque invirtamos un montón de dinero ahora en buscar una vacuna que pueda llegar dentro de un año, dentro de dos, si llega, creo que luego, incluso aunque los científicos insistan que puede haber variantes, que pueda venir otro tipo de pandemia, temas como el cambio climático, insisto, que estamos planteando ya escenarios catastróficos para dentro de 10, 20 años, que es que esto es a la vuelta de la esquina. Tenemos una mentalidad tan cortoplacista que no creo que vayamos a hacer nada, ni siquiera en prepararnos para una segunda pandemia de otro virus distinto. Vamos a encontrar la vacuna, lo vamos a solucionar, estaremos unos meses en el cual, pues sí, habrá cosas que hayan cambiado, lógicamente el mundo no será igual, pero yo creo que en la base, en el fundamento, caeremos otra vez, tropezaremos en la misma piedra, no creo que aprendamos nada y me preocupa por, no sé, por las cosas que puedan venir, ¿no? Es como que lo estamos viviendo de una manera, todo este escenario, lo veo yo, como las películas donde hay un ataque alienígena, ¿no? Que es como si, bueno, como atacan Estados Unidos, pues ya se apañarán, aquí no van a venir, ¿no? A Cuenca no van a venir los extraterrestres, así que yo no voy a invertir, me voy a preparar para ello, ¿no? Es un poco así, ¿no? Los primeros días, creo que lo vamos ya asumiendo, ¿no? Pero los primeros días parecía que estábamos viendo una película de ciencia ficción y eso también hace que reaccionemos un poco más lento, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que no, esperemos que la cosa cambie y que se confíe más en los científicos y se invierta más en investigación, se reconozca la labor de los sanitarios, pero no sé, ahí también comparto la visión de Raúl, soy bastante pesimista. Pero es que estos eran los grandes retos del siglo XXI. Si es que yo lo llevo oyendo desde que era niño, tío. Los grandes retos, el cambio climático, movimientos demográficos enormes por temas de falta de agua, de hambre, de guerras, grandes pandemias. Si es que a esto nos enfrentábamos y lo sabíamos, no a ir a Marte, ni necesitamos unas telecomunicaciones increíbles, que están genial, a mí me encanta, y la exploración espacial me encanta, ¿no? Pero esos no son los retos de este siglo. A lo mejor son los del siguiente. Pero en este siglo nos hemos enfrentado a una serie de cuestiones y las pandemias estaban incluidas en la lista, ¿no? Entonces, no se ha hecho nada, pero ni siquiera, es que no ha habido plan B, es que ni a nivel europeo, ni a nivel de... No, vamos en la locomotora hacia adelante
y no había el más mínimo protocolo preparado ni estudiado con los sueldazos que hay, con la cantidad de organismos que hay dedicados, con la cantidad de expertos, y que no haya ni siquiera un documento que ponga ¿qué hacer si hay una pandemia? Joder, a mí me deja perplejo, ¿verdad? Sí, ¿no? Y sobre todo cuando no hace tanto, ¿no? La mal llamada gripe española tiene 100 años, o sea, no, en el tiempo no es que estuvimos hablando de la Edad Media o del siglo XVI o XVII, es que estamos hablando Claro. de hace 2 días. A niveles históricos, cuando dentro de 1000 años o 2000 años se estudia esto, pues dirán, la época de las grandes pandemias, la gripe española, el coronavirus, como si fuesen casi de la misma época. De verdad que ha habido muchos cambios a nivel, ¿no? entre el año 19 al año 20 ya de este siglo, ha habido muchos cambios industriales, técnicos, ¿no? Pero a nivel de tiempo cronológico están muy, muy parejo, no hay tanta diferencia. Pero como dices tú, nos hemos creído que solo por tener el punto de vista y la tecnología ya, como lo que decías que de la occidental frente a los países menos desarrollados, nos hemos creído que ya la tecnología nos lo daba todo. Y a lo mejor solo incluso a un punto de vista de tener un protocolo, eso falta todavía. Trabajo que hacer ahí. Aquí la tecnología realmente está siendo lo de menos. El otro día tenía una conversación con un grupo de amigos que uno de ellos decía, porque yo comenté que a corto y medio plazo nuestra realidad iba a cambiar, el mundo iba a ser diferente, ¿no? A lo mejor a largo plazo pues ya no, pero a corto o medio plazo sí, va a ser distinto. Y este chico decía que no, que el ser humano era muy adaptativo, que es cierto, y que la tecnología se iba a imponer. La tecnología en cuanto a soluciones inventivas que el ser humano era capaz de aplicar contra los problemas, que también estoy de acuerdo en gran medida, ¿no? Pero creo que la tecnología en este caso no nos puede ayudar ni nos hubiera ayudado, ni aunque hubiera tenido España, y también aquí rompiendo una lanza, ¿no? Ni aunque hubiera tenido España la mejor sanidad del mundo, con miles de camas preparadas, con miles de respiradores, si detrás no hay una organización, si detrás no hay una respuesta de la gente de hacer cuarentenas, de quedarnos en casa, etcétera, no importa, porque es la diferencia entre poder atender a 100 y poder atender a 1000. ¿No? O tener una sanidad muy mala y una sanidad excelente es la diferencia entre poder atender a 100 y a 1000. Pero si te llegan 1.000.000 a la vez, 999.000 se te quedan en la puerta esperando y no pueden acceder a ser atendidos. Al final esto era un volumen tan grande que la tecnología no nos podía ayudar. Y va más allá. El ejemplo de Corea del Sur ha tenido que ver con la tecnología, con la organización, con todo lo que he comentado antes, vamos. Uh-huh. Yo aquí, por continuar al hilo de la parte tecnológica, o bueno, un poco la aplicación de la tecnología en esta situación, quería comentaros y quería plantear aquí otro caso, y es, bueno, toda la iniciativa Maker que ha habido, de ese altruismo que ha salido por parte de la gente para ayudar, para generar respiradores, para imprimir en 3D viseras. A ver, yo creo que es súper importante. Mi percepción un poco pesimista también en esa línea es que creo que esta pandemia ha sacado lo mejor del ser humano, pero también lo peor, y creo además que lo peor está por llegar. O sea, creo que cuando todo esto pase en los países desarrollados, vamos a estar lamiéndonos las heridas y vamos a ver cómo se multiplica por 100 o por 1000 el impacto en países subdesarrollados y vamos a mirar para otro lado. Ojalá me equivoque, pero ¿con qué capacidad los países desarrollados que van a ver impactada su economía de la manera en la que vamos a ver en España, en Italia, en Europa, en Estados Unidos, cómo vamos a tener capacidad de ayudar a África o a Latinoamérica, ¿no? O sea, por muy mal que esté la situación allí, vamos a tener que recuperarnos nosotros primero, ¿no? Entonces, eso también va a dar lugar a un panorama mundial bastante delicado, ¿no? Y al final aquí la humanidad se juega mucho, ¿no? Igual que estamos hablando ahora, ¿no? De que la respuesta que de Europa se juega mucho como concepto de Unión Europea y demás. A nivel humanitario también nos vamos a jugar mucho en el sentido de cómo ese modelo altruista que hemos trabajado y que hemos mostrado de una manera muy clara en España, por ejemplo, con toda esa iniciativa de aplaudir a los sanitarios, de hacer respiradores, imprimir las viseras, como eso, una vez que salgamos de nuestro patio, de nuestro entorno cercano, si eso no se va a perder. Esto ha dado un ejemplo de sálvese quien pueda, terrible. En Italia
quien ha ayudado ha sido Rusia, China y Cuba. La Unión Europea no se ha volcado en la triste ejemplo de llevar material sanitario, joder, ¿no? Que es lo más sencillo. No. Y lo que comentas, ¿no? Ese sálvese quien pueda, como que cada país ha aprendido la lección. Si ya éramos de por sí individualistas y egoístas y lo que se hacía era casi simbólico, ahora menos todavía. Porque hemos aprendido que esto es una isla y que hubiera sido la solución al revés. La solidaridad entre países es lo que más hubiera podido ayudar. Mira, un ejemplo claro de sacar lo mejor y lo peor de cada uno, que como comentabas, ha sido el caso de estos Maker, que replicaron una válvula de unos respiradores que está patentada por una empresa. Y entonces se pusieron a fabricar estos respiradores con las impresoras 3D y la empresa les ha amenazado con denunciarles, la empresa que tiene esa patente. Y ellos han seguido fabricando ese modelo a riesgo de que se les vaya a denunciar, pero no han podido compartir el modelo 3D con todo el mundo, ¿no? Liberarlo, porque entonces ya sí que se enfrentaban a una denuncia tremenda, porque mientras solo fuera una fabricación personal, las consecuencias eran más bajas, pero como lo compartieran se les iba a caer el pelo. Pero bueno, o sea, esa empresa, claro, la empresa defiende sus intereses, pero en estos momentos, ¿en serio tus intereses están por encima de tantas vidas? Y la justicia en este caso no puede interceder y decir, no, estamos en una situación de emergencia y esto se libera. Y luego ya se te compensará y luego ya aplicaremos lo que, ¿no? Pero no se puede no se le puede denunciar a estos chavales que han dado con la tecla, que han sacado. De hecho, es que, joder, si es que ese diseño lo tenía que haber liberado la propia empresa, ¿no? Para eso sí, al menos en España, creo que el estado de emergencia sí que hubiera permitido hacer esto a nivel legal. Pero bueno, sí, cada uno tira para reparar su casa. No, y me vuelvo a decir lo de antes, tenemos muy poca memoria y una vez que haya pasado ya seguirá siendo mirar nuestro ombligo y lo que les pase a otros que mínimamente parecido a lo que nos pasa a nosotros nos dará un poco igual. Será parches, como decíais, saldrá la campaña de turno de Médicos Sin Fronteras o de Cruz Roja de manda un mensajito SMS ayuda a África y ya está, todo desde un punto de vista individual, nada no me veo, como decíais, a países ya intentando recuperarse del bache, poniendo fondos o mandando material que ahora se puede usar en otros países, que al contrario, que lo que nos proporciona normalmente es materia prima y a los que hay que seguir ordeñando para poder seguir con la maquinaria. Muy bien. Muy bien, bueno, pues evolucionamos un poco el tema y pasamos a una fase de la cual se habla mucho estos días y también me gustaría saber vuestra opinión, que es toda la parte de la desescalada, ¿no? Como se está llamando, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hayamos conseguido doblegar la curva y tengamos que empezar de alguna manera a relajar las condiciones de confinamiento y un poco también el papel que juega ahí varias cosas, ¿no? Por un lado, el tema de las aplicaciones móviles, ¿no? Pues en algunos países ya se están usando para saber si estás en una zona donde hay reportados varios contagios, para que tomes medidas especiales de contención o para saber qué zonas están más liberadas que otras, o ese tipo de cosas que al final jugamos un poco en la línea, ¿no? En la línea gris de hasta qué punto es un control sobre tu privacidad y hasta qué punto es útil para poder controlar la desescalada de una manera más inteligente. Y luego también el tema de los test. Yo creo que aquí los test va a ser una herramienta fundamental a la hora de poder hacer esa desescalada de la manera más inteligente posible. Pero claro, estamos hablando de que lo ideal sería poder hacer test a toda la población, independientemente de que hayas tenido síntomas o no, porque hay muchos asintomáticos al parecer. Pero claro, esos test, si son test de anticuerpos, por si lo has pasado, entiendo que eso al final tiene que hacer un análisis de sangre, ¿no? Para ver si ha generado esos anticuerpos. O sea, no es cuestión de que te manden, que ya eso sería complicado, ¿no? Pero no es cuestión de que te manden un cacharrito a tu casa, que te lo dejen en el buzón, le pongas un poquito de saliva y te diga ya si lo has pasado o no lo has pasado y con eso puedas salir a la calle a comprar o no puedas salir, ¿no? O sea, es un tema hiper mega complejo, ¿no? ¿Cómo veis vosotros que se puede desarrollar toda esa desescalada en cuanto a tiempo, en cuanto a
procedimientos que tengamos que adoptar? ¿Cuál es vuestra visión? Bueno, si queréis empiezo yo. Yo creo que se han dado varios modelos predictivos de lo que puede pasar. El Imperial College, por ejemplo, ha ofrecido varios. Lo que pasa es que tienen un margen de error enorme cuando extrapolas en el tiempo esos datos, pues se han visto que no van a ser correctos. Pero lo que sí que hay bastante consenso es que esto va a ser intermitente, a la espera de ver si es estacional, que en ese caso la intermitencia vendría dada de forma anual como la gripe. Si no es tan estacional, esa intermitencia se va a venir dada por el colapso sanitario. Cada vez que el sistema sanitario empiece a parecer que va a colapsar, nos volverán a mandar a casa o las medidas se volverán más estrictas. En el momento en el que eso se empiece a suavizar y estén más despejados, pues se vuelven a hacer más flexibles. Al final yo creo que esto va a ser así, de esta manera, ¿no? Es lo que se prevé al menos. Hasta que la mayor parte de la población, al final es eso, que vayamos contagiándonos en pequeños grupos hasta que se alcance la inmunidad de grupo, que está en torno al 70% cuando ya estemos infectados. Sería una buena noticia que el Imperial College hubiera tenido razón, porque decía que ya nos habíamos contagiado el 10% y de esto hace ya un par de semanas. Entonces ahora, según esos modelos, iríamos ya por el 25%. Eso sería una buena noticia porque significa que hemos avanzado mucho de ese camino y cada vez queda menos para llegar. Yo creo que esperar a la vacuna ahora mismo es bastante quimera. Creo que sería un logro increíble que estuviese en 18 meses. Sería un reto para la ciencia. Es posible, ¿eh? Pero sería un exitazo. Creo que puede retrasarse más. Es verdad que la vacuna del coronavirus en teoría sí que se puede cumplir en esos plazos. Hay otros virus más complejos como el del VIH que todavía no existe, ¿no? Y se lleva décadas trabajando en ello, pero este no sería el caso. Entonces sí que se puede esperar a la vacuna, pero de momento cuando llegue la vacuna será para las poblaciones en riesgo, no para todos. Eso por supuesto, porque es que es a todo el mundo. Y son esas personas, las personas mayores, las personas con enfermedades previas, ¿no? que pueden ser la diabetes, el asma, enfermedades coronarias. Esas personas sí que tienen que ponerse en especial cuidado hasta que llegara la vacuna. Son las que más cuidado tienen que tener en estos plazos de intermitencia que va a haber, son los que más se tienen que proteger, evidentemente, ¿no? De momento, pues, se irá viendo, porque todo es predecir, es muy fácil y el margen de error es enorme. A mí del tema de ahora de la reescalada, o sea, del cambio en la curva y tal, lo que me preocupa es que la gente se confíe y vuelva a salir. Y no solo la gente, sino gobiernos o quien tenga que tomar ciertas decisiones, que diga, venga, todo el mundo a trabajar, vuelvo a abrir X actividades, la gente también vuelve a salir a la calle y no solo, aunque salga poco a poco, sino más despreocupada y más, pues ya estamos en la calle, viva la vida. Y que eso haga que la llamada segunda ola venga antes de lo incluso asumible y de nuestra propia capacidad de carga. Es decir, que nos venga la segunda hostia antes de que nos podamos ni intentar tapar un poco. Por otro lado, en cuanto a lo que comentabas del control, por medio de aplicaciones y demás, ya hace como una semana o así había datos de Google que te mostraba por países y por zonas cómo había bajado la afluencia en parques, en centros comerciales, y además se podía incluso extrapolar esas gráficas con el momento en el que se empiezan a tomar las medidas de aislamiento y de confinamiento. Por eso digo que en cuanto a datos, no solo ya ya hay datos de esos movimientos poblacionales, sino que además
que es también lo que se dice, no es que los tenga el gobierno, sino que los tiene empresas privadas, que está el miedo a que los datos los tengan cuando nuestros datos ya... yo prácticamente en Facebook sabe que comes e Instagram sabe que has desayunado porque le has hecho una foto todas las mañanas. El punto aquí viene, claro, que una cosa es conocer, tener esos datos de manera colectiva y de forma social, y una cosa es tener los datos individualizados. Y volviendo incluso más atrás a lo que decíamos antes, de lo mejor y lo peor, lo que me da miedo es que lo único que saquemos en claro y lo único que se saque de esta situación sea lo negativo y las medidas negativas. Es decir, si para controlar la transmisión el día de mañana tenemos que tener una aplicación que obviamente sin nombres ni apellidos, pero con un mínimo de garantías pueda decir, mira, no vayas por ahí o no te muevas por ahí, que hay X infectados o gente que es de riesgo, cojonudo, pero lo jodido es que eso se mantenga y que a base de haberlo tenido ya sea una carga con la que tengamos que convivir de ahora en adelante per se. Claro, ahí el problema que yo veo es la línea de lo que os decía antes del tema de los test. Que tú al final puedes tener una información que te dé de manera genérica, pues en una aplicación en el móvil o, yo qué sé, o el uso del propio dispositivo como tal, ¿no? Google sabe dónde estás porque por defecto la ubicación del móvil está activada, entonces sabe dónde te mueves e incluso la afluencia que hay en ciertos establecimientos. Pero claro, al final aquí estamos entrando también en un tema de tu condición como contagiado o no y tu estado de salud, ¿no? Entonces hay que, de alguna manera, cruzar todos los datos. Y para ello necesitas hacer test a mucha gente, ¿no? Cuando ya tienes un contagio local y además descontrolado o que puede descontrolarse si la gente sale a la calle, ¿cómo cruzas esos datos y cómo sabes exactamente qué núcleos de población o en qué zonas hay gente contagiada para poder restringir más la movilidad? El tema de los asintomáticos que los querían meter en las arcas de Noé para que de alguna manera no sirvan como vectores de contagio. Eso es un tema que hacerlo para 47 millones de personas a mí se me antoja muy, muy complicado, sobre todo en el corto espacio de tiempo en el que todo el mundo estamos esperando volver a la normalidad. El tema de relajar las condiciones de confinamiento y empezar a dejar que los niños salgan a los parques o que la gente salga a hacer una hora de ejercicio al día, está muy bien como concepto, o sea, creo que es necesario porque a la gente lo estamos pasando muy mal estando en casa, pero como no se haga de una manera inteligente, estructurada y con conocimiento de esos datos, de esos test, es que puede ser, sobre todo también porque a nivel cultural nosotros no vamos a, de alguna manera, a pues contentarnos, ¿no? Con salir una hora a correr, manteniendo distancia de seguridad. Es muy complicado conseguir que todo el mundo respete eso. Es que va a ser volver a estar igual o peor dentro de unos meses, ¿no? No, yo creo que nos falta un poco también el punto de, más que el punto de vista, entender y hacernos a la idea de lo que es algunos aspectos estadísticos. Hace poco ya también hablar del tema a un sociólogo, una persona de la que al menos personalmente me fío de su criterio y que él cree mucho en el tema encuestas, en el tema cuando se hace una encuesta del CIS, cuando se hace por ejemplo, ahora que ha salido el EGM, que hay mucha gente que dice, claro, pero si es que a mí no me han preguntado, o cómo a partir de cierto... de una parte de la población lo puedes extrapolar al resto de situación. Y en cuanto a los test, entiendo que los tiros irían por elegir de cierta forma estadística un número de personas a las que haciéndole los test al menos puedan controlar, extrapolándolo de forma estadística al resto del movimiento, al resto de la población y los movimientos que puedan hacer. Entiendo que iban por ahí los tiros. En cuanto a los test, no hacer test a todo el mundo porque es inviable, es lo que dices tú. No es simplemente que te apunten con un termómetro y haga ¡pum! Un test positivo, negativo. Requiere unos procedimientos caros y que llevan también un tiempo, que entonces es inviable. Entiendo que va más enfocado eso, lo hacemos a X personas y mediante trabajando de forma estadística podemos saber o podemos controlar cómo se va a mover el tema. Y ahora más importante también, además de los test,
que hay diferentes tipos, están los rápidos, hay otros que son más fiables, son más lentos, ¿no? Pero igual de importante empieza a ser ya estudiar a las personas que tienen los anticuerpos. La parte porque, por un lado, está estudiar a los que están enfermos, pero también a quienes ya son inmunes. En el restablecimiento de esa normalidad va a ser muy importante ver qué parte de la población ya es inmune. Por ejemplo, creo que en el resto de España es pronto, que es más importante centrarse en número de contagiados, pero en Madrid ya se puede empezar a estudiar la inmunidad de grupo. Y eso es hacer pruebas de anticuerpos en masa. De hecho, ya había algún plan, ya se estaba estudiando empezar a implementarlo, ese tipo de estudios, muestras de población de cada región, de cada ciudad, al menos en el plano de la Comunidad Europea. Claro, De la Comunidad de Madrid. A mí lo que me preocupa de que se haga una extrapolación estadística, que entiendo que es la única manera viable de hacerlo en un corto espacio de tiempo, es que no creo que solucione el problema realmente. Es decir, imaginaos que yo no estoy contagiado y mi vecino sí, lo ha superado. Y a mí no se me hace, o sea, y se hace una prueba a X personas de mi comunidad, pero a mí, por ejemplo, no me la hacen y a mi vecino sí. Como mi vecino lo ha superado y a lo mejor hay un 50% de personas dentro de mi comunidad de vecinos que lo ha superado, nos permiten a todos, extrapolando, porque ya hay un porcentaje superior a X que lo hemos superado dentro de la comunidad de vecinos, nos permiten salir a todos. Y resulta que yo no lo he pasado, pero mi vecino de abajo está, no sé, contagiado o se contagia en algún viaje, en alguna interacción con otra comunidad de vecinos donde se le permite salir a alguien que no haya superado la enfermedad, pero que la contraiga por cualquier razón. Al final estamos volviendo a permitir que el R0 se incremente, ¿no? Y que el vector de contagio se incremente. O sea, mi punto de vista es, o empiezas a hacer una desescalada súper controlada, o sea, si no al 100%, al 99%, en el sentido de, vale, solo van a poder ir recuperando su actividad normal la gente que sí o sí lo haya superado. Porque hay evidencias de que una vez superada la enfermedad, superado el virus, ya no te puedes volver a contagiar. O se hace de esa manera, o como empieces a extrapolar cuestiones estadísticas y vuelvas a mezclar gente de riesgo con gente que lo ha superado, con gente que no lo ha superado pero que lo puede superar, creo que al final, bueno, a lo mejor estadísticamente, lógicamente, cuanta más gente vaya superándolo, o sea, ahora estamos en el 25%, comentaba Pablo, pues poco a poco podremos ir regulando, ¿no? Para que venga, ahora un 5% más, ahora otro 5% más. Pero va a ser muy complicado haciéndolo de manera estadística con extrapolaciones estadísticas. Yo creo que sí. Claro, pero no te olvides que dentro de esa comunidad de vecinos que has dicho, donde el 50% ya es inmune, sí que es importante ese dato y sí que se puede ser menos estricto, porque si tu vecino, el de abajo, se contagia y te contagia a ti, tú a lo mejor ya no contagias el del tercero, porque el del segundo está sirviendo de barrera. O sea, las personas que ya están inmunizadas no solo sirve para que ellos no saturen el sistema sanitario, sino que ellos sirven de barrera entre tú y otras personas. Entonces, esas pequeñas barreras que vas introduciendo en la población hacen que se baje la curva. De ahí viene la frase inmunidad de grupo. Y por eso solo con el 60-70% ya está inmunizado el grupo, porque ese 30% restante, incluso hasta el 35%, incluso el 40% restante, no lo va a coger matemáticamente. Es muy improbable que lo coja porque el resto está sirviendo de barrera. De hecho, los antivacunas es de esto de lo que se aprovechan, de la gente que sí se vacuna. Ellos viajan sin billete, de alguna manera. Pues es ese efecto, es ese mismo efecto. Entonces, no, y que no es lo mismo tampoco a nivel estadístico tener que el objeto de estudio sea solo, en este caso, una comunidad de vecinos, sino que tiene que cogerse una cantidad de sujetos lo suficientemente grande como para que sea representativo, pero a la vez teniendo en cuenta eso, que no se puede coger un número de individuos inabarcable como sería eso, hacerle test a toda la población. Muy bien. Muy bien, pues quería también comentar otro tema relacionado con esto, pero también le está dando vuelta en los últimos días, ¿no? Y se habla ya de que el turismo exterior, al menos, de que venga de otros países, este verano está totalmente descartado. O sea, no creo que haya mucha gente ahora mismo, si estos
todavía continuamos en la misma situación o similar en los próximos meses, en julio y agosto irnos de vacaciones a Viena o a Londres, o que vengan ingleses a Mallorca o a donde sea, ¿no? Lo vemos realmente difícil y se dice, ¿no?, que vamos a volver a los años 40 o los años 50, donde aquí en España pues hacíamos turismo los españoles, igual en otros países, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, y es lógico y es normal, con el tema de los desplazamientos a segundas residencias, por ejemplo, en mi pueblo hay mucha gente que, bueno, pues se ha puesto en pie de guerra y ha sido bastante estricto. Y, como digo, lógicamente yo comparto su visión con que la gente que vamos al pueblo en verano no fuéramos ahora en este momento para no contagiar, para no llevar la enfermedad allí. Lógicamente es algo comprensible. Pero ¿qué va a ocurrir en verano? O sea, imaginaos el impacto social y la situación que se puede dar, que en agosto el confinamiento ya esté levantado, ya se permita movimientos, pues eso, a unas segundas residencias, y yo quiero ir al pueblo a, no sé, pues a pasar 15 días en verano como hago habitualmente. ¿Qué pensará la gente de allí? Imaginaos la situación en la cual lo habrá pasado ya, no lo habrá pasado ya, viene a contagiarme, esa interacción social, ese distanciamiento social que nos autoimpondremos, porque claro, al fin, hasta que no estemos todos curados o que ya haya pasado la enfermedad, incluso cuando hay situaciones todos los años con temas de la gripe y cosas así, que son similares, entre comillas, en cuanto a que no todo el mundo lo ha superado y que pues, una persona mayor se puede contagiar de gripe también, ¿no? Pero ¿cómo va a ocurrir en este verano, en estos próximos meses, cuando volvamos a recuperar esa interacción social con ¿no?, el resto de la gente y nosotros mismos, cuando pensemos, ostras, es que no sé si esta persona con la que estoy hablando lo ha pasado ya, no lo ha pasado ya, me podré contagiar yo a otros? Va a ser una situación muy, muy compleja y yo creo que va a cambiar totalmente el panorama y cómo nos relacionamos, ¿no? Déjame que me caliente un poco en lo que comentas, en el plano a nivel nacional, ¿no? Luego sí que ya te doy mi opinión en cuanto al tema de volver al pueblo, pero en el plano a nivel nacional, esto pasa por haber metido todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Cuando España entra en la Unión Europea, tenía la flota pesquera más grande del mundo, es verdad que estaba anticuada o tal, pero aquí se empiezan a desmontar astilleros, aquí se sacrifican reses cada año, cada vez que la oferta sube, España se pone a sacrificar reses, aquí se desmantela la industria y España se convierte en el bar de Europa, en el bar. Y ahora resulta que el bar cierra. Claro, esto lo vamos a pagar este año. Cuando el Producto Interior Bruto del país está totalmente vinculado al turismo y el turismo, por el motivo que sea, no se puede ejecutar, lo vamos a pagar muy caro. Pero es que este problema lo vamos a tener cuando el nivel del mar suba y las playas no sean lo que son, ¿no? Que eso se prevé para dentro de 40 años. Al final es un problema que este es un aviso, pero es un problema que España tiene enorme que de alguna manera hay que afrontar. Y en cuanto a volver al pueblo, por mí genial, porque creo que España tiene una cantidad de escenarios casi infinitos que se puede aprovechar, que puede revertir en esa recuperación económica, ¿no? Ese turismo interior, y con esas medidas de seguridad que va a haber que aplicar, que es también a lo que yo me refería cuando decía que a corto y medio plazo nos va a cambiar la vida. Es cierto, es que este verano cuando estemos en Asturias, ¿no?, o estemos en Alicante, pues en las playas no se van a poder atiborrar de esa manera. O va a haber que entrar a la tienda en cola, como se sigue haciendo ahora. Sobre todo en zonas que no han pasado por la enfermedad, ¿no? Que con que vaya uno solo enfermo, claro, a lo mejor en Madrid ya uno solo no es tanto y ya los hospitales están bien, pero con que vaya uno enfermo y les contagie a todos, zonas donde no lo hayan pasado, el problema vuelve a ser ese calco del que hablaba antes, ese tsunami que se repite sitio por sitio, todavía se puede volver a empezar en pequeñas zonas. Así que hay que tener mucho cuidado. Y la gente de allí, la gente autóctona nos tendrá miedo, y con razón. A ver, Sí, es que pero es inevitable.
Va a tener que ser, como decías antes, una balanza. Entre, por un lado, me da un poco de miedo el que venga alguien de la capital, me contagie, y por otro lado, necesitar un poco el reactivar un poco todo, y más en zonas donde, bien porque sean costero y la economía es de chiringuito, o porque es un pueblo que durante todo el año está muerto y tiene un poco de vida cuando son las fiestas populares a mediados de agosto, por un lado o por Exacto. otro, va a haber que jugar con esa balanza. Me da un poco de mal rollo, pero es que si no también me muero del asco. Eso es. Se está reproduciendo, ¿no? A nivel global, a nivel países, a nivel regiones, es como la misma escala, ¿no? Es el mismo proceso que se está dando en todas partes. Es como, tiene un aspecto esto de holográfico enorme, ¿no? Este problema. No, y yo creo que también va a tener un impacto el hecho de los ritmos en los que estamos y el punto en el que estamos cada uno de los países, ¿no? Puede darse que, bueno, en verano en España tengamos un verano normal, entre comillas, en el cual al menos el turismo interior se permita y podamos hacer con las medidas de seguridad adecuadas, ¿no? Pero más o menos una vida normal, poder ir al pueblo, poder ir a la playa, hacer ciertas cosas que ahora mismo no podemos, pero vivir en una especie de burbuja y tener alrededor países en los cuales la situación está mucho peor que la nuestra, ¿no? Entonces, eso también a nivel global va a ser complicado de gestionar también social y emocionalmente. O sea, lo que me refería antes con el miedo que va a tener la gente con la que te cruces, es que la manera en la que van a cambiar nuestras relaciones, nosotros ahora mismo creo que no podemos concebir cómo va a impactar eso. A lo mejor en otras culturas donde, pues eso, la gente cuando se ve no se da 2 besos. Yo recuerdo una semana antes de empezar todo, ¿no? De justo la primera semana de marzo, que fui a la universidad y me encontré con unas profesoras que me habían dado clase y demás. Y el primer gesto fue ir a los besos y nos reíamos. No, que ahora no se puede, ¿no? Claro, te das cuenta de que eso que era una broma o te lo tomabas a broma y que, bueno, claro, que, no pasa nada. Nos volveremos a dar 2 besos. A lo mejor eso no es así. A lo mejor cambia tan drásticamente y fundamentalmente la manera de relacionarnos, la manera de interaccionar con los demás, culturalmente también las cosas que podemos hacer, que bueno, esto no será cuestión de que, no sé, de unos meses, a lo mejor es cuestión de años hasta que podamos recuperar cierta normalidad, o a lo mejor hay cosas que ya directamente cambian para siempre, ¿no? Entonces, no sé, creo que nos esperan unos meses bastante curiosos al menos en cuanto a también cómo gestionamos socialmente y emocionalmente esta situación, cómo hacemos esa desescalada. Creo que hay, bueno, la tecnología sí que creo que puede jugar un papel fundamental, ya lo está haciendo, ¿no? Acercando a la gente a través de videoconferencias, permitiendo el teletrabajo. Creo que, bueno, que ya tiene un papel que si esto nos pasa hace 20 años, hubiéramos estado, bueno, se hubiera notado más quizá, hubiéramos estado haciendo otras cosas, lógicamente, pero se hubiera notado más. Pero bueno, creo que también ahora también hay que ver cómo se va gestionando esa desescalada a nivel emocional, a nivel social, ¿no? Y creo que ahí será muy difícil cuando se relajen las medidas, yo veo muy difícil, porque se van a relajar las medidas, pero se van a tener que seguir imponiendo ciertas normas. Y al final esa imposición, entre comillas, de normas generales de comportamiento, de distanciamiento social, ya va a depender de cada uno que las adoptemos o no, porque una cosa es que aún así hay gente que se lo salta, ¿no? Que se controlen carreteras para que la gente no se desplace según las residencias o que la gente que coja el coche solo vaya para trabajar. Y otra cosa es que se controle que la gente que sale a los parques no ponga a los niños juntos o que la gente que sale a correr, como leí ayer que el rebufo de una persona que sale a correr con respecto a la otra puede propagar el virus al menos a 4 o 5 metros de distancia. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Policías en todos los parques controlando que hay 5 metros de distancia entre uno que corre y el siguiente? O sea, creo que va a ser muy, muy complicado y que al final va a depender mucho de cómo lo respetemos a nivel individual, ¿no? Y cómo lo afrontemos a nivel individual. Pero es que yo creo que ese cuidado que vamos a poner y esos cambios de mentalidad se van a dar a corto y medio plazo, como decía antes. Yo creo que a largo plazo no lo vamos a tener en cuenta y eso, por un lado, va a estar bien porque va a significar que el problema se va solucionando y que no es necesario, pero creo que, por otro lado, la consecuencia va a ser que no hayamos aprendido nada.
Yo creo que no debe cambiar nuestra forma de mostrar afecto ni de, ¿no? Cuando esto se supere y entonces el coronavirus, el SARS-CoV-2, sí se convierta en una nueva gripe, porque acabará siendo así, se acabará convirtiendo en una nueva gripe, porque ya estaremos inmunizados ante ella, incluso aunque haya nuevas cepas, ya estaremos inmunizados a la previa y no nos afectará de este modo, ni iremos todos a los hospitales en masa, ni tal. Pero no habremos aprendido a que hay que vacunarse contra la gripe y contra esta nueva, sobre todo si es población de riesgo, que hay que ir a vacunarse cada año. Eso es una lección que tenemos que aprender. Eso sí que es un cambio que debería de darse, que me preocupa que no se dé a largo plazo, porque la gripe era tan virulenta como es esto ahora, hace 100 años, ¿no? Con la gripe española. Y tenemos las formas de evitar que sea tan dañino, ¿no? Nos olvidamos de esas cifras de muertos de las que se ha hablado, ¿no? Las invisibles de muertos por gripe al año, pues eso nos dan igual, estas importan mucho, ¿verdad? Que es que estas ahora es un problema enorme, ¿no? Y social, económico, a todos los niveles. Pero nos olvidamos de las otras que, joder, que existe la vacuna, que se puede, ¿no? O el tema de las mascarillas. Vivimos en una sociedad, ¿no? Aquí en Occidente, donde llevar mascarilla se ve como algo raro. Yo soy alérgico y a veces en primavera me pongo mascarilla y es que parece que soy un infectado. Cuando empezó a principios de marzo, cuando ya saltó la liebre, las veces que fui a comprar al supermercado, que todavía nadie o muy poca gente llevaba mascarilla, hubo un día que tuve que soportar burlas de diferentes personas dentro del Mercadona. Hubo 4 personas que se rieron de mí, se mofaron de mí. Ahora esas personas estarán asustadas porque ahora todo el mundo lleva mascarilla cuando vas al supermercado, ahora todo el mundo la lleva. Ahora sí, No. al principio No pues tengo. deberías, porque si estás, sí, claro, bueno, si quieres luego hablamos del tema de mascarillas, que es súper interesante de lo que ha pasado, ¿no? Pero no iba por ahí, a lo que me refería es que en Asia el tema de la mascarilla es de ser civilizado. Llevar la mascarilla cuando tú estás malo, para no contagiar al resto, es de ser civilizado y aquí no. Y ellos nos ven como si estuviésemos atrasados en ese sentido. Igual que nosotros les vemos a ellos atrasados porque comen carne de caza, de animales salvajes, carne de caza, les vemos atrasados cuando esto se ha hecho aquí en España y se hace en los pueblos. Tú te vas a cualquier pueblo y hay carne y se come la caza, ¿no? Animales exóticos no, pero que toda la vida el ser humano ha comido animales, ¿sabes? Cuando ha habido hambre. De hecho, también habría que estudiar por qué comen ellos ese tipo de animales exóticos. Viene también del hambre que se ha pasado, porque se toma como algo de elitista, ¿no? Es algo, está muy bien visto comer carne Pero bueno, ¿no? Que esa diferencia cultural de que ellos nos parecen unos atrasados porque comen carne. Mira lo que nos han liado los chinos por comer a murciélago, mira la que han liado. Cuidado porque esto no está tan claro, ¿eh? Este virus no se propaga a nivel alimenticio, no se puede propagar por comértelo. Eso es un virus del sistema respiratorio y solo se puede contagiar mediante mucosas. Es decir, que no está tan claro que haya sido por comerse a un animal, ¿eh? Que puede haber sido de otra manera totalmente fortuita. Sí, yo lo que había escuchado era que principalmente el problema, y lo que creo que además puede tener sentido el evitar a partir de ahora, el controlar, era el tema de que los animales estuvieran vivos, el mercado de animales vivos, que además de que, bueno, desde un punto animalista me parece una aberración el vender animales que todavía están vivos para matarlos luego en tu casa y comértelos, o incluso comértelos, cocinarlos cuando todavía están vivos. El problema venía de ahí, de esos mercados que había en China donde los animales se vendían y se exponían vivos, ¿no? Y que se podía haber transmitido ahí. Entonces, bueno, ahí desde el punto de vista creo que también se puede evolucionar, pero bueno, que culturalmente aquí todavía hacemos corridas de toros, entonces tampoco somos nosotros nadie para hablar sobre cómo tratamos a los animales. Aquí tendremos que aprender a vacunarnos y a ponernos mascarilla cuando estamos malos. Creo que son, a largo plazo, las 2 lecciones más importantes que hay que aprender. Muy bien, pues creo que el tema de mascarillas lo vamos a dejar para otra ocasión. Ya nos hemos pasado de tiempo, ya son casi las 2. Lo dejamos para una segunda edición, un segundo capítulo. No sé si como cierre, Raúl, Pablo, ¿queréis añadir algo más? Que, por supuesto, cómo va a afectar esto a la GP Chapa.
Vamos a tener que... ya no voy a poder clasificar... ¿no va a poder clasificar Pablo detrás de mí mientras se lo piensa para tirar? ¿O cómo va a funcionar esto? ¿Una distancia de seguridad? ¿Guantes? Fíjate que íbamos a empezar ¿cuándo era? El 15 de marzo que empezaba este año el Mundial y todavía la semana anterior, incluso antes, estábamos diciendo, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos? ¿No lo dejamos? No, es que aunque hubiéramos querido que no hubiéramos podido, no nos hubieran dejado. Estamos todavía preguntándonos. Pues ya se verá. La verdad es que ahora mismo dentro de los problemas que hay en el mundo es una pena, porque yo volvía fuerte a proponer la vuelta. Vamos a tener que hacer carreras virtuales también. Ostras, se puede buscar la manera. Aunque sea mediante tiempos, ¿no? Ahí en Claro. el salón, midiendo distancias. Sí, la verdad es que va a cambiar todo, ¿no? Va a cambiar nuestra forma de relacionarnos, va a cambiar la manera de, pues eso, de hacer deporte, de estar con los compañeros, con los amigos. Claro. A mí sí que me gustaría terminar dejando un mensaje, ¿no? Porque además es muy reciente, es un tema que se ha hablado muy recientemente. Y también dejar abierta la pregunta de cómo nos informan y qué papel están jugando los medios de comunicación y si está existiendo esa manipulación o se nos cuenta toda la verdad, ¿no? Ese debate está muy en boca ahora con el tema de números reales de fallecidos o no. Se dice que las cifras hay que multiplicarlas por 4 o incluso por 6, que no se están dando cifras, ¿no? Y lo que yo sí quisiera matizar es el tema de China. Estoy siendo el gran defensor de China en este capítulo. Pero bueno, sí que es verdad que cuando investigas un poco, y es la reflexión con la que quisiera terminar, investigar un poco, ir más allá. Tema de cifra, nos ha engañado con las cifras. Tienen no sé cuántos millones de muertos escondidos. ¿Por qué? Porque han aparecido unas urnas. Bueno, pero cuando investigas un poco descubres que esas urnas funerarias que han aparecido ha sido un medio local pequeñito de Hubei que se ha ido a la funeraria del distrito más castigado de todo Wuhan, donde han estado guardando durante 2 meses las urnas de los fallecidos de ese distrito de la ciudad, no solo por coronavirus, sino también por todo lo que en una ciudad grande de millones de personas hay muchísimas defunciones. Entonces han cogido y han calculado esa cifra de ese funerario en concreto que llevaba 10.000 urnas y la han multiplicado por todas las funerarias de la ciudad y luego por las de toda Hubei en un ejercicio de matemáticas totalmente absurdo y tergiversado. Claro, es una cifra de millones, pero es que no lejos con no dar este paso de investigar un poquito más, aquí los medios de comunicación occidentales han replicado la noticia con la BBC a la cabeza y han replicado noticias sin indagar nada más, y aquí no lo hemos creído, no es que tienen... O el número de móviles que se han dado de baja como otra evidencia de los millones de chinos desaparecidos que están ocultando debajo de la alfombra. Pues si investigas un poco descubres que en China se estila muchísimo el tener móviles duales, con 2 tarjetas SIM y una de ellas es para el trabajo. Y como llevan 2 meses encerrados en casa, millones de chinos sin trabajar, han cancelado la segunda SIM para no estar pagándola. O sea que al final descubres que la respuesta a este problema es bastante evidente. En cambio aquí se nos ha vendido una película para justificar, porque con esto se ha justificado el que aquí no hayamos reaccionado a tiempo. No, es que nos creíamos que el problema no era tan grande, nos han engañado y no estábamos preparados. No, señores, eso no ha sido así. No estábamos preparados por otros motivos, pero eso no ha sido el motivo. Entonces, pues bueno, invitar a nuestro gran número de espectadores, invitar a que vaya un poco más allá, a que rasque un poco la superficie de lo que se nos cuenta, que en todos lados se nos engaña, no solo a los chinos y no solo aquí, a todos. Y bueno, sobre todo con temas así que son tan importantes y que van a generar, que esto no genere una xenofobia, una discriminación hacia colectivos que no se lo merecen porque no se nos han contado películas, ¿no? A mí eso sí me preocupa, también por el ámbito de trabajo que yo tengo, trabajo con colectivos en riesgo de exclusión, ¿no? Pues es un tema con el que soy más sensible y me preocupa y es algo a lo que estoy dando muchas vueltas y quería dejar esta reflexión aquí antes de que nos fuéramos, Alberto. Muy bien. Yo diría que como reflexión un poco
de cosas que no se hayan comentado o que no hayamos hecho tanto hincapié, que cuando esto pase y se analice qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, que se sepa diferenciar mucho entre quien simplemente no reaccionó a tiempo, reaccionó mal por falta de conocimiento o porque fue engañado o por cualquier motivo, a quien lo ha hecho mal por mala fe, por egoísmo y por intentar sacar un beneficio de esto. Porque nos pueden gustar más o menos algunas medidas políticas o cómo se comporta el vecino de arriba o de abajo, pero hay que saber diferenciar cuando es por un error humano y porque nos podría haber pasado a nosotros si estuviésemos en esa situación, y por quien directamente se ha limitado a mentir, a buscar su beneficio o simplemente a aprovecharse de la situación. Muy bien. Muy bien, pues bueno, dejamos varios temas para el segundo episodio del podcast. Muchísimas gracias a los dos, Pablo, Raúl, ha sido un verdadero placer. Paramos aquí la grabación del primer episodio del podcast de la GP Chapa y os esperamos para el segundo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Un saludo.